Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Es importante seguir conociendo la Escritura, porque por falta de conocimiento y de revelación, porque no es solo conocimiento, tiene que ser revelación. Cuando la palabra no se nos revela, no va a producir el efecto para lo cual Dios la envió, ¿verdad? Es como una semilla que se siembra, pero que al final no produce. Entonces, ¿para qué se sembró? Entonces, así es la palabra. La palabra tiene que llevarnos a una revelación para que podamos comprenderla y poderla vivir, disfrutar, porque la palabra es para disfrutarla, ¿verdad? Disfrutarla. Yo quiero disfrutar la palabra de Dios, aunque cuando no se tiene esa revelación, la palabra de Dios se pone como que fuera una ley, ¿verdad? Tengo que orar, tengo que cantar, tengo que ir a la iglesia, tengo que predicar, tengo que evangelizar, tengo que reunirme con los hermanos, tengo que ir al discipulado. No. O sea, cuando hay la revelación, eso ya no es tengo que, ¿verdad? Lo disfruto, ¿verdad? O sea, si no lo hago, ¿para qué vivir? Como decía al principio, ¿verdad? Pero cuando uno tiene la revelación, por ejemplo, del evangelismo, ¿verdad? La necesidad que tienen las almas de salvación, entonces uno va y comparte la palabra y uno lo disfruta, ¿verdad? Aunque tal vez haya sol, aunque tal vez haya lluvia, aunque tal vez te tiren el tratado en la cara o tal vez insulten, pero tú lo disfrutas. Tú lo disfrutas. ¿Por qué? Porque caminas bajo la revelación de la palabra. Entonces, la palabra que nos es revelada va a traernos satisfacción, va a traernos gozo, ¿verdad? Yo estaba orando a Dios y le decía, Señor, yo quisiera encerrarme unos 40 días a adorarte nada más. Concédeme, Señor, eso. Así que si un día me desaparezco, no se vaya a sorprender, ¿verdad? Pero sí, no sería lindo, hermano, que el Señor te encerrara, ¿verdad? Por supuesto, voluntariamente, ¿verdad? porque tú lo deseas, tú lo anhelas y te metes ahí al cuarto, hermano, te vas a algún lugar y pasan días y días y días y días y días y tú solo adorando a Dios y adorando a Dios y adorándole. Y hermano, eso es algo que yo creo que lo vamos a vivir. Yo creo que lo vamos a vivir. ¿Verdad? Bueno, no sé si usted, pues, pero yo quiero vivirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo maravilloso, estar en su presencia, hermanos. ¿Qué importa que el mundo se destruya? ¿Qué importa lo que pase afuera, hermano? ¿Verdad? Lo lindo es esa comunión con Dios. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, si nosotros solo leemos la letra nos va a matar. Porque la religión, hermano, la religión es horrible. ¿Verdad? La religión es horrible. Yo le agradezco a Dios, hermano, que no nací en un país musulmán, que no nací en un país hindú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubiera querido yo o no, pues como niño tenía que hacer lo que me obligaban a hacer, ¿verdad? Aún le agradezco a Dios que no crecí en un hogar religioso hispano. Bueno, usted sabe a qué me refiero con eso, ¿verdad? Entonces también hay una religión muy fuerte,
¿verdad? Y lo obligan a uno, hermano, a estar ahí arrodillado a saber qué cosas, ¿verdad? Que asustan. Por lo menos a mí me asustaban cuando yo era niño, me asustaba, ¿verdad? Decía yo, qué feos esas cosas, yo no sé por qué la gente, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tal vez hay gente que no lo ve así, pero yo sí. Entonces, cuando se da la revelación de Dios, todo cambia. La letra mata. Hay gente que se memoriza los textos, hay gente que lee la Biblia en la letra misma, y al final su vida se manifiesta en una sequedad, en una religiosidad. Y usted tiene que tener mucho cuidado de eso, porque eso se mete dentro del Evangelio. Hay líneas así que te van metiendo a quererte secar en tu vida espiritual, ¿verdad? Y aún con la misma Biblia, aún con la misma letra, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé revelación, ¿verdad? Y dice aquí, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 17, dice, y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Entonces, hemos estado viendo que todo lo que la Biblia nos enseña, hermano, todas las historias, tienen un mensaje de parte de Dios. Y sobre todo el mensaje es mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo lo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces cuando tú lees una historia, por ejemplo, la historia de José, la historia de David, la historia de Abraham, la historia de Adán, todo ahí está hablando primeramente de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del reino de Dios. Y luego pues hay enseñanzas para nosotros, para nuestra vida diaria, para nuestra vida cristiana, como hijos de Dios, cómo conducirnos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Ahora, el pueblo de Israel ha sido un ejemplo para nosotros, y vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, y en el verso 11, dice que lo que le sucedió al pueblo de Israel, dice, estas cosas le sucedieron, dice, como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para ¿quiénes? Para usted, para mí, si la quiere aceptar. Ahora, fíjese cómo Dios, hermano, cómo Dios, es lo maravilloso, cómo Dios se preocupó en mantener esas escrituras para que nosotros las podamos leer hoy. Usted sabe que este libro es un milagro que exista. Este es el libro más perseguido de toda la historia, hermano. Ningún libro ha sido perseguido como este, para destruirlo, ¿verdad? Así como los israelitas, que los han querido destruir, los han querido matar, y no han podido, hasta el día de hoy, ¿verdad? Se recuerda que el siglo pasado, después que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, en el 1946 y 47, hermano, había perplejidad de cómo habían tratado a los judíos y cómo los habían querido exterminar, no solamente los alemanes, ¿verdad?, sino otros países también que se unieron a ese exterminio, ¿verdad? Y el mundo estaba horrorizado de cómo habían querido eliminar a los israelitas, y claro que no fueron los únicos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Porque hubieron otros países donde murieron más personas, ¿verdad? Por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, los mismos alemanes, ¿verdad? Sufrieron más pérdidas, ¿verdad? Pero eso fue por causa de la guerra, ¿verdad? O sea, en las batallas, en las guerras, las batallas que se daban, los soldados morían, los habitantes morían en las ciudades que eran atacadas, bueno, pero una persecución directa, sí, ¿verdad? Contra los judíos se estima que fueron aproximadamente 6 millones de judíos que murieron. Es una estimación. Pudo haber sido más, pudo haber sido menos, ¿verdad? Y entonces, a raíz de eso, el pueblo de Israel logró establecerse como nación en Israel. Mire cómo todo lo negativo trae un fruto bueno, cuando es dentro del plan de Dios. Por eso lo que usted debe de hacer es mantenerse dentro del plan de Dios, ¿verdad? Ubicado dentro del plan de Dios. Fíjese, por ejemplo, ahorita usted sabe que hubieron unas inundaciones muy fuertes aquí en Texas, ¿verdad? Incluso parece que, no he estado muy enterado yo de las noticias, pero parece que hubieron muertos, me imagino yo que hubieron muertos, ¿verdad? Pero, sin embargo, ahora por causa de esas lluvias, que fueron un desastre en muchos lugares, a nosotros los de Austin nos favoreció, porque el lago se va a volver a llegar a sus niveles normales, que por 7 años habían bajado. Entonces, mire, lo que es daño para unos, es bendición para otros. Entonces, los israelitas que en aquel tiempo quisieron ser exterminados, dijeron, no, vamos a protegerlos. Pero ¿cuál es el sentimiento que hay ahora contra los israelitas otra vez? Exterminarlos, ¿verdad? Cuando hablan, por ejemplo, de que tenemos que liberar a cierto lugar desde el río hasta el mar, esa frase, desde el río hasta el mar, ahí lo que están diciendo es tenemos que exterminar a todos los israelitas. Porque ¿quiénes están entre el río y el mar? Israel. Y la gente aplaude eso, la prensa les aplaude, ¿verdad? Y se ha vuelto ya otra vez eso contra los israelitas, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, siendo una nación tan pequeña, ¿verdad? Y estando rodeados de naciones grandes, hermano, con deseos de exterminarlos, no han podido exterminarlos. ¿Por qué? Porque es un milagro. La evidencia, si alguien le pregunta, deme una evidencia de que Dios existe, dígale Israel. Diga la Biblia. Son evidencias, ahí están, que la gente no quiere ver, la gente no quiere aceptar, pero son la realidad. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos aquí que dice que esto se escribió para nosotros, mire cómo Dios guardó estas escrituras para que conociéramos nosotros lo que el pueblo de Dios vivió, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Ahora, pregunto yo, ¿podemos cometer los mismos errores que el pueblo de Israel cometió? ¿O no? Claro, claro. ¿Y muchos van a cometer los mismos errores que el pueblo de Israel cometió, sí o no? Y eran pueblo de Dios. O sea, el ser pueblo de Dios no te da garantía. Hay gente que dice, no, es que yo soy pueblo de Dios, sí. Pero ¿y a quién le fue más duro? ¿A quién le dijeron, solo 7,000 te voy a dejar? ¿A quién? Al pueblo de Dios. Ajá. Por eso el que crea que esté firme, dice la Biblia, tenga cuidado, no va a hacer que caiga. Usted tiene que ser perseverante. Ajá.
Y fíjese cómo Dios va a ir limpiando siempre. Siempre Dios va a ir limpiando. Yo espero quedarme dentro de los que se quedan. Ajá. No de los que se van. Ajá. Sí, como cuando dice el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo. Capítulo 24. Es importante entender bien la Biblia, hermano, porque la gente, fíjese que malinterpreta la Biblia. Cree que sabe la Biblia, pero no la sabe, no lo sabe manejar. ¿No? Si yo preguntara aquí, ¿cuántos han usado un cuchillo alguna vez? Levante la mano, ¿cuántos han usado un cuchillo? ¿Sí? ¿Los demás no han usado cuchillo? ¿Sí? Bueno. Pregunto, ¿y usted sabe usar el cuchillo? Una cosa es que pues uno lo usa pero está limitado. ¿No? Pero lo meten a uno en la cocina y la comida sale con dedos, ¿verdad? Se corta una, porque el hecho que usted use algo no quiere decir que sepa usarlo. ¿No? Y hay gente que se pone a hablar de la Biblia, hermano, y no sabe usar la palabra de Dios, la tuerce, la tergiversa, ¿no? Y saca algunos versículos y dice, pero mire, aquí está este versículo, ¿sí? Pero ese versículo no es toda la Biblia. La Biblia se tiene que respaldar desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la doctrina, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice Mateo 24, dice que verso 37, dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tenemos que saber, hermano. Fíjese que son cosas importantes. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Viendo el mundial, ¿verdad? Estoy traduciendo lo que está pasando, ¿verdad? ¿O será que no había mundiales en aquel tiempo? No había, porque no había Bueno, sí, ha de haber habido, hermano. La tecnología que había en los días de Noé era tal vez superior a la que había ahorita, ¿verdad? Entonces dice que comían y estaban bebiéndose, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántos quieren que el diluvio se los lleve? Yo quiero permanecer. Fíjese cómo la gente, hermano, tergiversa, porque no entiende los contextos. Por eso es importante que usted pase la escuela de predicadores y maestros. ¿Cuántos ya pasaron la escuela de predicadores y maestros? Levanta la mano. ¿No la han pasado? Algunos, muy pocos. Eso es importante. Porque ¿cómo usted va a enseñar a otros si usted mismo está torcido? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Si no sabe interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, yo he oído estos versículos, hermano, de los predicadores, y la gente dice, amén, amén, así es. Y dice, verso 40 dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Y todos dicen, quieren ser los que se van.
Dice, amén, yo me quiero ir. ¿Qué está diciendo ahí? Que quiere que el diluvio se lo lleve. Y ahí le meten que es el arrebatamiento. Ahí no está hablando del arrebatamiento. Es que se ponen a hablar unas tonteras, hermano. Ajá. Y yo he oído tanto, hermano, mire, ya, más de, bueno, ya 50 años ya, oyendo ya bien, pues, lo que es la palabra de Dios, ya con el conocimiento de buscar de Dios, ¿verdad? Porque mis primeros 14 años fueron religiosos, ¿verdad? Sí sabía la letra, sí, conocía las historias, pero revelación no tenía. Pero ya son casi 50 años de, gracias a Dios, hermano, ir acumulando la revelación y la interpretación correcta de la palabra. Entonces, fíjese que hay gente que dice que se quieren ir. Pero porque no entienden, porque creen que está hablando del arrebatamiento. Y aquí no está hablando del arrebatamiento, está hablando del diluvio que se los va a llevar. ¿Cuál es ese diluvio? Esa corrupción que viene, esas tinieblas, hermano, esas doctrinas torcidas, esa apostasía, esa carnalidad que va a venir como un diluvio y se los va a llevar a todos, menos a los que están en el arca. ¿Y quién es el arca? Nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos en Cristo. Diga en Cristo, no con Cristo. Porque muchos están con Cristo cuando, pues sí, acompáñame, Señor, vente conmigo. Y lo invitan a que vaya donde ellos quieren ir. No, tenemos que estar dentro de Cristo para ir a donde Él va, a hacer lo que Él nos comisiona a hacer. Eso es diferente. Ajá. Y dice el verso 41, dice, 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. ¿Usted cuál quiere ser? ¿Los que se va o se queda? Los que se quedan. Entonces, se da cuenta cómo es importante conocer los contextos. Así que tenga cuidado cuando le dicen, no, pero aquí la Biblia dice, sí, los mormones usan eso. Los testigos de Jehová usan eso. Mire, aquí en la Biblia dice, sí, pero si hasta el diablo lo usó, ¿verdad? Vamos aquí a Mateo siempre. Ya que estamos en Mateo, quedemos ahí en Mateo. Capítulo 4 de Mateo. Verso 5. Entonces el diablo llevó a Jesús. Mira, hermano. El diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, en la parte de arriba del templo. ¿Y qué hizo el diablo? Y el diablo le empezó a predicar a Jesús. ¿El diablo también predica entonces? ¿Y qué usa el diablo para predicar? La Biblia. La Biblia. Entonces el hecho que usted encuentre un versículo en la Biblia no quiere decir que tiene que vivirlo. Como le contaba la vez pasada a aquella persona que le dijo, Señor, yo quiero que tú me hables, háblame. Y así agarró la Biblia y dice, ¡pum! Y le cayó ahí donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Dijo, no, Señor, no, eso no, confírmame. Y abrió otra vez la Biblia y puso así, ¡pah! Y le salió, lo que has de hacer, hazlo pronto. Tenga cuidado con jugar con la Biblia, hermano. La palabra de Dios es sagrada. No es para que la manipulemos como nosotros queramos. ¿Verdad? Tenemos que ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque es una espada de 2 filos. Eso no cualquiera la debe de usar.
Hoy cualquier hermano agarra la espada y la usa. ¿Y con qué autoridad? ¿Ya fuiste aprobado? Por eso yo te he dicho, tienes que venir a las escuelas y pasar las escuelas bíblicas. Antes de predicar, tienes que pasar las escuelas bíblicas, si no, ¿qué vas a estar predicando? Tienes que ser aprobado. Por eso cuando alguien le diga algo de la palabra de Dios, diga, ¿ya pasó las escuelas bíblicas? Pregúntele. Y dice, no, entonces cállese, aprenda primero. Deje de estar torciendo a la gente. ¿No? Deje de estar poniendo sus opiniones. La gente no quiere su opinión. Tenga mucho cuidado cuando la gente dice, es que yo creo. ¿Y qué vale su creencia? ¿De qué le sirve su creencia? También los herejes creen, ¿sí o no? Los brujos también creen. Pero ¿qué dice la Escritura? Por el Espíritu Santo de Dios. Eso es importante. Entonces, fíjese, ¿qué le dijo el diablo a nuestro Señor? Le sacó la Biblia. Dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. ¿Quién sabe más la Biblia, usted o el diablo? Entonces, no se admire de una persona que sabe la Biblia. Hay gente que se admira y dice, ¿cómo sabe la Biblia? Yo me sorprendía, hermano, que allá en la juventud que yo crecí, hermano, había unos hermanos tremendos para memorizarse la Biblia. Y cuando predicaban, prácticamente era Biblia, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia, y casi solo Biblia hablaban. Yo decía, wow. Pero qué tanta de esa palabra estaba en su corazón. Porque puede estar acá y se puede repetir. Pero te vuelvo a decir otra vez, si solo se repite, la letra mata. No trae vida. Por eso el Señor decía, las palabras que yo les doy son espíritu y son ¿qué? Vida. Entonces cuando usted hable la palabra, que traiga vida, no que traiga muerte. ¿Verdad? Y entonces mire, le dice, porque escrito está, a sus ángeles encomendará y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, ¿dónde está eso? Está en la palabra, vamos al Salmo 91. Ahora, recuérdense que en aquel tiempo no habían versículos ni capítulos. Entonces solo se referían en las escrituras o en tal libro está escrito, no decían versículos y capítulos porque no existían. Eso ya es algo nuevo para nosotros, para ayudarnos. ¿Verdad? Salmo 91, verso 10. Dice, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero mire cómo es el diablo, hermano. Y así son las herejías. Porque el que predica herejía solo te va a dar ciertos versículos. Pero ¿por qué no siguió leyendo? ¿Qué dice el siguiente versículo? Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al cachorro del león y a la serpiente. ¿Por qué no le dijo eso? ¿Quién era la serpiente? Entonces, ¿qué? Tenemos que usar los contextos. Esto es fundamental, hermano. Esto es fundamental. Bueno, entonces, regresemos a 1 Corintios 11. Regresemos a 1 Corintios, perdón, 10, capítulo 1 Corintios 10.
Entonces vemos aquí, en el verso 11, que dice que fueron escritas como enseñanza para nosotros. Entonces, vamos a leer la Biblia, ¿para qué? Para aprender de ellos. Dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y eso es lo que a mí me emociona, hermano. Porque no fue escrita para los que vivieron hace 100 años. Fue escrita para nosotros. Mire, a nosotros nos tocó la mejor parte. Aleluya. Mire, todo ese libro se guardó para ti y para mí. Y Dios usó, hermano, hombres que dieron su vida, murieron, hermano, fueron torturados, fueron encarcelados, hermano, por mantener las escrituras para que nosotros las disfrutemos hoy. Así que valoricémoslas, valoricémoslas. Así como ahora, hermano, imagínese, usted puede agarrar el carro y vivir tal vez a unas 50 millas de aquí. ¿Y en cuánto tiempo llega si no hay tráfico? En 40 minutos, 45 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hubieron hombres que dieron su vida abriendo esas carreteras, construyendo. ¿Cuánta gente, hermano, vino a esta tierra solo para construir un pedazo de carretera? Qué triste, ¿verdad? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? Yo sí me pongo a pensar en eso, hermano. Gente que vino, hermano, solo para algo tan pequeño en esta tierra y nunca disfrutó nada. Desde que nació, hermano, solo lo prepararon y dijeron, tú vas a hacer este trabajo. Y así hay muchas gentes en este mundo así. Por eso usted tiene una vida muy bendecida, que no se ha dado cuenta todavía, que no agradece a Dios, hermano. Pero a nosotros nos va bien. Y gente que vino, hermano, y abrió carretera y sufrió, hermano, haciendo esas carreteras, y otras gentes haciendo el vehículo en el cual usted se transporta y vivieron solo para eso, no tuvieron ni vida personal, hermano, no tomaron ni vacaciones. Y ahora usted va, hermano, y disfruta. ¡Fu! Qué fácil, ¿verdad? Y no valorizamos el esfuerzo que ellos hicieron. Lo mismo no valorizamos, hermano, a aquellos hombres. Por eso, si va a leer libros, dígame bien, porque hoy se escriben un montón de libros, ¿no? Tenga cuidado con los libros. Tenga cuidado con los libros, porque el libro es pensamiento del hombre. Pero sí hay libros que, por lo menos a mí sí me ayudaron mucho en mi vida cristiana. Son los libros del testimonio. Son los libros de biografías. O sea, cuando hablan de la vida de hombres y mujeres, de cómo conocieron a Dios, cómo sirvieron a Dios. Bueno, que no tiene nada que ver con doctrina. Y eso a mí me ayudó mucho. Me motivaba. ¿Por qué? Porque decía, entonces no estoy solo yo. Porque a veces uno se siente como el patito feo, hermano. Solo uno y todos los demás raros. Y lo ven a uno raro, pero los raros son ellos. ¿Verdad? Entonces, lea libros de biografía, lea libros de testimonio. La vez pasada le recomendaba, por ejemplo, un libro como Un viento recio. Bueno, libros así que hablan de experiencias. El contrabandista de Dios, ¿verdad? Que eso se da todavía hoy en nuestros tiempos, aunque pareciera que se escribió hace casi un siglo atrás, pero no. Todavía hay países, hermano, donde predicar el evangelio te lleva a la muerte, donde reunirse así como estamos reunidos nosotros, hermanos, nos llevan a la cárcel o a torturas o nos mandan a campos de
de labores forzadas, hermano, a que se mueran allá los cristianos. A nosotros nos toca fácil, hermano, de veras. Yo no sé qué gracia tuvimos con Dios, ¿verdad? Pero de veras, tú tienes gracia de Dios, hermano. Tú tienes gracia de Dios. Y tienes que agradecerle. Por eso, cuando vengas aquí, ven a adorarle, ven a expresarle todo tu corazón a Él, ¿verdad? Porque Él ha sido misericordioso contigo, no te ha dado tan mala vida. Tal vez sufriste un poquito cuando eras niño, pero bueno, pero ya las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Ahora, dice entonces que tenemos que aprender de los israelitas aquí, para los que hemos alcanzado los tiempos finales. Y dice en el verso 9 que no debemos de provocar al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Pregunto, ¿quiénes fueron destruidos? ¿Los filisteos? ¿Los enemigos de Dios? ¿Quiénes fueron destruidos? Los del pueblo de Dios. Entonces, si tú eres del pueblo de Dios, ¿puedes ser destruido? ¿O no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Sí. Si por eso te están advirtiendo aquí, no cometas ese error que ellos cometieron, porque ya te los puse de ejemplo. Si lo hice con ellos, también lo voy a hacer contigo. Ahora hay gente que dice, no, hermano, no, es que eso era para el pueblo de Israel nada más. A nosotros nos tocó ya todo. No, bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Romanos. Yo quiero ir a la Biblia. A mí no me venga con sus yo pienso, yo siento, yo... No. Si fuera así, hermano, qué lindo evangelio el que tuviéramos, ¿verdad? Comamos y bebamos y no nos morimos. Pero no es así. Vamos a Romanos capítulo 11. Y para eso, hermano, tú tienes que leer, para poderlo entender, tú tienes que leer, y ahí es el punto. Vuelvo otra vez a lo mismo, tienes que ir a los contextos. Tienes que leer Romanos capítulo 8, 9, 10 y 11. Son capítulos que debes de leerlos, son fundamentales en nuestra fe. El libro de Romanos es un libro fundamental, ¿verdad? Entonces, para poder entender lo que te estoy hablando ahorita, ¿verdad? Tienes que haber leído el 8, 9, 10 y entramos al 11. Ahora, en el capítulo 11, verso 1, dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Ahora, pregunto, ¿quién dio muerte a los profetas que Dios envió? ¿Quién dio muerte a los profetas que Dios envió? ¿Ah? ¿Los filisteos? ¿Los egipcios? ¿Los babilónicos? ¿Quién mataba a los profetas de Dios?
el mismo pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, decir yo soy pueblo de Dios, ¿es eso garantía? ¿Es eso ya decir, no, ya a mí no me va a pasar nada malo? ¿Y quién derribó los altares de Dios? ¿Quién derribó los altares donde se ofrecían sacrificios a Dios? El pueblo de Israel. Por eso, hermano, aquí no es cuestión nada más de decir, no es nada más de decir, yo ya soy cristiano, yo ya voy a la iglesia. Las iglesias hoy, hermano, especialmente los domingos, se llenan de gente que se dicen ser cristianas, se dicen ser pueblo de Dios, pero realmente, ¿será que son pueblo de Dios? ¿Solo porque dicen que son pueblo de Dios? Por eso usted tiene que asegurarse que usted sea parte realmente de la descendencia del linaje que realmente es salvo. Esto es fundamental. Ahora, verso 4. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 que no se han doblado la rodilla ante Baal. De la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces, hermano, usted tiene que entender esto claro. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ser llamado no es garantía. Ser llamado no es suficiente. Hermano, tenemos que entender esto. Esto es fundamental. Esto es crítico. Entonces, dice aquí la Escritura que ¿cuántos millones de judíos eran? ¿De israelitas eran? No sabemos. ¿Pero cuántos se quedaron? 7,000. Muchos llamados, pocos escogidos. Así están las iglesias hoy en día. Dice, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, yo soy pueblo de Dios. ¿Será? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de que ya eres parte del pueblo de Dios? ¿Cuál es el fruto? Porque hay un fruto. ¿O no hay fruto? Porque hay gente que dice, no, es que es por la fe. Sí, claro que es por la fe. Pero la fe lleva un fruto. Entonces no es nada más de decir, yo ya soy salvo. ¿Y dónde está tu fruto? Dice, vamos a Lucas capítulo 3. Verso 7. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara. Mire, Juan el Bautista estaba predicando y las multitudes venían y decían, me voy a bautizar. ¿Qué necesito hacer para entrar en el reino de Dios? Bautízate, me bautizo. ¿Y qué le dijo Juan? A ellos, ¿verdad? Por eso decían las multitudes que acudían para él, para que él las bautizara, camada de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto,
¿Qué tienes que hacer? Dar ¿qué? Frutos dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. Y no comencéis a decirnos a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Yo voy a Roca Eterna. ¿Y eso qué? Yo me quedo ahí a comer con los hermanos. ¿Y eso qué garantía es? Yo me bauticé. Yo hice una oración de fe. ¿Sin arrepentirte? ¿Sin reconocer que mereces el lago de fuego? ¿Sin reconocerte que eres el peor de los pecadores? Hermano, estás jugando con tu eternidad. Entonces, si no hay frutos, tu fe no existe. Es un razonamiento, pero no es fe. Es un pensamiento, pero no es fe. Es una creencia, pero no es fe. La fe es más que eso, de saber. Hay gente que cree que saber es fe. Saber no es fe. ¿Cuántos en el mundo saben que Jesús murió en una cruz? ¿Ah? Bueno, por lo menos, digamos, para no exagerar mucho, 50% de la población del mundo, ¿verdad? ¿Y de esos cuántos son salvos? Porque una cosa es saber y otra cosa es creer. Esto es serio. Yo espero que usted, hermano, ya haya dado frutos de arrepentimiento. ¿Cuántos han tenido la experiencia de que el Señor ya los salvó del lago de fuego? ¿Ah? Bueno, voy a empezar a dar lugar para que, si quiere dar su testimonio, mándeme un texto ahí. Voy a dar lugar a algunos para que nos compartan su experiencia. Porque, hermano, es triste que hay gente que dice que ya soy salvo. ¿Y cómo fue su conversión? Convertirme yo. No, yo me bauticé en agua. A mí me dijeron que repitiera unas palabras. ¿Y eso qué? Camada. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Creen que por mojarse ya son salvos? ¿Creen que por mojarse ya son hijos? No. Ahora, regresemos a Romanos. Romanos 11. Y ahí está hablando, hermano, verso 7. Dice, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron, ¿qué? Endurecidos. Qué triste es vivir, hermano, endurecido. Si tú estás endurecido, pídele perdón a Dios, hermano, y quebranta tu corazón. Porque la única forma de acercarte a Dios y hallar gracia es que te arrepientas y es que te conviertas. Sí. Y en Él hay gracia para ser recibido. Ahora, verso 11 dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos.
Entonces fíjese cómo Dios operó, hermano. Porque Dios escoge al pueblo de Israel, lo llama, lo saca de Egipto, lo mete a la tierra prometida y de ahí les endurece el corazón. Porque dijo, quiero tratar con los gentiles. Y nos metió a nosotros en el plan. Y excluyó a Israel, lo endureció. Ahora, yo le pregunto, entonces, ¿el ser israelita era garantía de salvación? Si Anás y Caifás no se arrepintieron, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? Están en el infierno esperando ser echados al lago de fuego. Ahora, para no ir con mucho pierde, ¿dónde está Judas ahorita? ¿Usted sabe con certeza dónde está Judas? ¿Ah? Porque de otros hay dudas, ¿no? Uno nunca sabe sus últimos días, si de repente en el último momento Dios trató con ellos y todo. Pero Judas, ¿y era israelita Judas, sí o no? ¿Y dónde está ahorita? En el infierno esperando ser echado al lago de fuego. Entonces ser israelita no es garantía. Venir a la iglesia y bautizarte no es garantía. Primero asegúrate que lo hayas hecho bien. Que no te bautizaste solo por emoción, por compromiso. Sin haberte arrepentido ni convertido. Ahora, fíjate que aquí está hablando de Israel como nación. Pero de toda esa nación, muchos fueron desechados. Dios trabajó con un remanente, diga remanente. Ah, vaya. Igual va a trabajar Dios hoy con nosotros. Por eso cuando tú veas que otros se enfrían, que otros se van al mundo, que otros se vuelven religiosos, que otros apostatan de la fe, dale gracias a Dios que tú permaneces, que no eres de ellos. Sí, eso debe ser con gratitud. No es para que te desanimes, no. Porque está escrito que muchos van a desviarse de la fe, muchos van a regresar, a tropezar. Pero como Pablo decía, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está bien firme en Dios. Ahora, dice, verso 17, dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Entonces fíjese que aquí está hablando de la higuera como pueblo de Dios. Y dice que Dios quitó unas ramas verdaderas, legítimas, y las desechó. Y nosotros que éramos silvestre del campo, vino y nos injertó en la higuera. O en el olivar, perdón. En el olivo. Dice, verso 18.
Entonces, ¿estamos ya injertados en el olivo, sí o no? ¿Cuántos están injertados en el olivo? Yo espero que estés injertado en el olivo. ¿Ah? Estás recibiendo la savia del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz el que te sustenta a ti. Nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿No? Ahora, dirás entonces, Dios desechó a ciertos judíos para que yo entrara. Entonces soy algo especial. Las ramas fueron quitadas y ahora yo soy del pueblo de Dios ahora. Muy cierto, dice el verso 20. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino que teme. ¿Qué es lo que debes de temer? Sigamos leyendo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso el que crea que esté firme, tenga cuidado. Tienes que guardar tu salvación con temor y temblor. Eso es fundamental. ¿Por qué cerraron las puertas? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Fíjate que todo esto está relacionado con el versículo que hemos estado estudiando. Todas las cosas que vivió Israel, ¿para qué las vivió? Para que sirvieran de ejemplo para nosotros. Si Dios a lo natural no tuvo compasión, vamos a Hebreos capítulo 5. Verso 8. Y aunque era hijo, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar el hijo? ¿Qué tuvo que pasar? Padecer. Ni a su propio hijo lo eximió. Entonces, ¿qué te espera a ti? ¿Ah? Si vas a permanecer en la fe, ¿qué te va a tocar? ¿Va a ser fácil? Ya está, ya está, ya es. Yo solo vengo el domingo a la iglesia, ya está. ¿Así es? Hermano, no te engañe la serpiente. Porque de eso estamos hablando. De las serpientes.
Regresemos a 1 Corintios 10. La serpiente no ha dejado de morder, sigue mordiendo hoy. ¿Cómo sigue mordiendo? Con doctrinas que no son bíblicas. Y está matando al pueblo de Dios. Con doctrinas que parecen buenas, pero no son. Verso 9. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Mira, ahorita si tú vieras aquí en la congregación, tuvieras serpientes ahorita mordiendo. Puro cuento, eso son mentiras, no le creas. ¿Quién se cree él para decirte lo que tienes que hacer? Yo no, hermano. Es la palabra. La palabra. No, si ese es un hombre que se equivoca también. Son mordeduras de serpientes. Ahora vamos a Números, capítulo 21. Y vemos aquí, en el verso 5, que el pueblo habló contra Dios y su enviado. Hermano, si nosotros hubiéramos sido israelitas, ¿qué hubiéramos pensado de Moisés? ¿Hubiéramos murmurado de Moisés o no? ¿Ah? Imagínense, llega Moisés a Egipto con una vara y le dice, vengo a libertarlo de Faraón. ¿Qué le hubiera dicho usted a Moisés? Moisés, te equivocaste. Así no se liberta un pueblo. Te voy a explicar cómo se liberta un pueblo. Se tiene que organizar un ejército. Se tiene que poner generales y hacer todo el plan y toda la estrategia. ¿Verdad que sí o no? Y entonces vamos a ir y vamos a matar a Faraón y vamos a tomar el gobierno y vamos a hacer... Es que las armas que Dios usa, hermano, no son carnales, son espirituales. Los métodos que Dios va a usar en tu vida, hermano, no coordinan con la mente. Van a decir, ese está loco. Ese no sabe hacer las cosas. Imagínense que va la gente y le dice, Eliseo, fíjate que el río que sale aquí está muerto, está feo, produce muerte. Vamos a Segunda de Reyes. Capítulo 2. Verso 19. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como el Señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella, y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él, y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas de ahí,
no saldrá más muerte ni esterilidad. Mira, usted va a Jericó y va a encontrar un manantial de agua ahí que sale. Bueno, no sé si es el mismo o no, pero así dice que es el mismo. ¿Y qué usó? Una vasija nueva. No solo sal. ¿Se da cuenta? Ah, pero usted hubiera dicho, ir a comprar una vasija. No, yo aquí tengo una en la casa. ¿Hubiera funcionado? No. Ahora, ¿era la vasija la que produjo eso? ¿Era la sal? La obediencia, hermano. La obediencia. Tienes que aprender eso, hermano. No es el método. A otros no les va a funcionar porque no es el método. Pero a ti sí te va a funcionar porque es la obediencia. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Pero no lo entiendo. ¿Y qué? Si Dios no te dice que lo entiendas. Ahora, hay gente muy sabia, muy educada que dice, es que yo no puedo aceptar algo que no entiendo. Yo te pregunto, ¿y tú aceptas tu cuerpo? ¿Ah? ¿Usas tu cuerpo o no usas tu cuerpo? ¿Cuántos usan su cuerpo todos los días? ¿Y usted lo entiende? ¿Cuántos comen todos los días? ¿Por qué come todos los días? Porque tiene hambre, ¿verdad? ¿Pero por qué debe de comer todos los días? Porque su cuerpo necesita el alimento, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, el cuerpo necesita el alimento. ¿Y usted sabe cómo funciona eso? ¿Usted sabe cómo, hermano, está todas las vitaminas, los minerales y todo lo que lleva el alimento y cómo es transformado dentro del cuerpo? ¿Usted lo entiende? Entonces, ¿por qué come? Ahora, ¿qué pasa si no come? Porque no entiende. Así es la vida espiritual. Lo demás si queremos entenderlo y cómo opera y cómo funciona y ahí, hermanos, se tuercen tantas cosas. Y eso es algo, hermano, que se está dando hoy en día, que la gente niega lo sobrenatural porque no lo entiende. Dice, es que la Biblia dice eso, pero no, porque eso no entra, no es lógico. ¿Y quién dice que Dios opera en base a lo lógico? Que un ángel baja de vez en cuando y menea las aguas y todo eso. No entiendo eso, no tiene lógica, pero funciona. ¿Y qué tenía que hacer la gente? Estar listo, estar despierto, o tener ahí a alguien vigilando y decir, mira, te quedas aquí conmigo y si ves que se empieza a menear el agua, me tiras al agua. Ni me preguntes, ni me pidas permiso. ¿Pero cómo funciona? No sé, pero funciona. Tenemos que aprender, hermano, a creer la palabra de Dios. A creer en ese Dios sobrenatural. No a razonarlo, no. Tú no entiendes cómo has llegado hasta el día de hoy vivo, ¿sí o no? Pero estás aquí vivo. Medio loquito, pero vivo. Sí, porque uno dice, pero cuando tú te pones a pensar, hermano, todas las cosas que has vivido y cómo otros no sobrevivieron a lo mismo que tú viviste, es un milagro.
Yo a veces analizo mi vida, me digo, Señor, pero tantas cosas, tanto que he viajado yo, tanto que he caminado yo y hermano, ver la muerte cara a cara, así, frente a frente. Uno de los episodios más palpables dentro de muchos. Manejando a casi 120 kilómetros por hora en la autopista de Coatzacoalcos y Veracruz. En la noche, hermano. Oscuro. Y de repente, cuando voy manejando, miro como de aquí a donde están aquí los hermanos. 2 caballos, hermano, que se van cruzando la calle. Mira, yo le vi el ojo así, este tamaño, de tan cerca que estaba. Venía manejando en el carril derecho y los caballos iban tranquilos, hermano. Lo único que yo hice fue pasarme al carril izquierdo. Y cuando me paso al carril izquierdo, 2 caballos en el carril izquierdo caminando, hermano. Solo libré los otros y me pasé al derecho. ¿Cómo lo hice? En los periódicos ya aparecía pericia del piloto. Misericordia de Dios. ¿Cómo sucedió? No sé. Pero ¿usted entiende lo que es estrellarse contra 2 caballos a casi 120 kilómetros por hora? Yo una vez vi un autobús, hermano, un autobús que chocó con una vaca. Pobrecito el chofer. Desaparecido. Ahora imagínese un carro. Y los hermanos, era un pick-up, me recuerdo. Algunos hermanos que venían durmiendo atrás. Ni cuenta se dieron. Solo se sintieron. Dijeron, qué rico se siente. ¿Cómo suceden las cosas? No sé. ¿Cómo Dios te mueve, hermano, y te da pericia y te da habilidad? Pero es Él. Y tenemos que reconocerlo, es Él. Entonces, Números capítulo 21. Verso 5. El pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Quejándote. ¿Te sigues quejando de la vida que tienes? Hermano, si no te ha ido tan mal. Estás aquí en los Estados Unidos. Ya esa es una bendición. Y hermano, pero no tengo ni dónde vivir. Hermano, con este calor, solo ponte debajo de un árbol que te dé sombra y ahí puedes estar roncando, hermano, tranquilo. ¿Sí o no? Pero es que no tengo nada. Mejor nadie te va a robar. Sí, pero es que él tiene. ¿Y a ti qué te importa lo que él tiene o no? Él ya pasó su proceso, si es que lo pasó. Tú tienes que pasar el tuyo. Sí, deja la envidia, deja la crítica. ¿Por qué? Porque queremos lo que el otro tiene. Sí, pero no hemos pasado el proceso que el otro pasó. Ahora, son procesos que Dios te va a pasar.
Y de ahí te vas a reír. Y vas a cuando voltees a ver, y yo por eso sufría. Yo por eso me sentía que Dios no me amaba. Cuando es mucho lo que tienes, hermano. Es mucho lo que tienes. Sea agradecido con Dios. Ya no sigas dejando que las serpientes te sigan mordiendo. Con tus quejas, con tu inconformidad. Porque vas en un proceso. ¿Decisiones? Sí. Decisiones. Porque ellos tomaron la decisión de no obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo, entren a la tierra prometida, dijeron, enviemos 2 espías. No creyeron. Tú alargas o acortas el proceso. Pero si ya lo alargaste, no te quejes. Acepta tu responsabilidad. Y como dicen algunos, mía culpa. ¿Cómo dice el pastor Max? Es que le gusta hablar italiano a veces. Entonces, el estar inconforme, y vamos a seguir hablando de esto, más hablando. Pues, quiero entrar, hermano, a esto y no puedo entrar. El estar inconforme, el estarte quejando. Regresemos a 1 Corintios 10, verso 9. ¿Qué es eso? Es provocar al Señor. Ahora, ¿qué es provocar? Como cuando el niño está haciendo algo que no debe estar haciendo. ¿Y qué le dice la mamá? Deja de estarme provocando porque te las tienes bien merecidas. No, pero es que yo no estoy contento. Es que, ¿por qué aquella tiene? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué me tratan así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me hizo? Deja de estar provocando. Mejor ve a la presencia de Dios. Jeremías 33:3. Vamos a leer Jeremías 33:3. ¿Cómo tienes que acercarte a Dios? ¿Ah? ¿Cómo se arreglan las cosas con Dios? ¿Clama a quién? A Dios. Entonces, ¿cómo tienes que orar? Clamando. ¿Qué es clamar? Padre, aquí estoy, Señor, gracias. ¿Así es clamar? Hay gente que dice, pero ustedes ¿por qué gritan tanto? Si Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Él no se asusta, dice, ¡ay, me están gritando! No. Clama a mí. ¿Cuántos quieren que Dios le responda? ¿Qué tienes que hacer? Y si no clamas, ¿qué pasa? ¿Dios te va a responder? No. No. Y entonces te voy a revelar. Mire, es que el evangelio es revelación, hermano. Eso es lo que usted necesita, revelación. Te van a mostrar cosas grandes e inaccesibles que ahorita no conoces. Pero ¿cuándo las vas a conocer? Cuando clames a Él. Entonces, ¿dónde está la solución? En estarte quejando, murmurando, envidiando, codiciando, lamentándote. ¿Esa es la solución? Por eso aquí está abierto las 24 horas para que vengas a clamar. Aprovéchalo, úsalo. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar, te voy a mostrar, te voy a revelar
cosas grandes, no tus pensamientos, no tus planes, hermano. Si te pregunta Dios tus planes, vas a decir, ay, este pobrecito. Una mente tan pequeñita. Ay, Señor, es que yo quisiera casarme con fulanito. Ay, si supieras quién es esa persona. Yo tengo algo especial para ti. Por eso no escojas tú. Deja que Dios escoja. Y cosas que inaccesibles. ¿Qué es inaccesible? Que nadie puede entrar, pero tú sí. Tú sí vas a poder. Aleluya, yo sí voy a poder. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Clamándole a Él. Tenemos que aprender a orar correctamente, hermano. Hay gente que todavía trae el concepto religioso. Ahí está repitiendo con el pensamiento nada más. No. A Dios se le clama con el corazón. Con desesperación. ¿Por qué? Porque los milagros se producen como partos, con dolores de parto. Mire, cuando uno, ¿está usted tan angustiado que hasta el estómago le duele? Así debe de clamar, que le duele el estómago. ¿Cuántos varones han sentido dolores de parto aquí alguna vez? ¿No lo ha sentido usted? Debería de sentirlos. En la oración se sienten los dolores de parto. Si nunca ha sentido dolores de parto, usted los puede sentir en la oración. Cuando ora, cuando clama a Dios. Cuando ya no hay salida, ya no hay solución, hermano. Cuando es debido a muerte, usted puede acercarse al trono de la gracia de Dios y alcanzar el socorro, la ayuda, la solución. De Él viene la solución. Pero clámele a Él y obedezca. Obedezca. Ya no acepte mordeduras de serpientes. Esos dardos. ¿Cuáles son las mordeduras de serpientes? Dardos, palabras. Es cosas que la gente te dice. Deja de estar oyendo a la gente. Oye lo que Dios dice de ti. Oye los planes que Dios tiene para ti. Deja de estar oyendo las opiniones de los demás. Clámale a Él con todo el corazón. Ponte de pie, hermano. Nuestra vida sería victoriosa. Nuestra vida sería triunfante si confiamos en Él y clamamos, nos acercamos a su trono reconociendo nuestra impotencia. Y como cantábamos con el himno, vamos a cantar ese himno otra vez más. Cantemos ese himno, pero presta atención a la letra de ese himno, que es fundamental. El Señor te dice, eres débil, sí, pero ya Él lo pagó todo. Todo Él lo pagó, ya tu deuda está pagada. Acércate confiadamente. Padre, en la autoridad de Cristo Jesús, presento a este pueblo y todo aquel que ha sido mordido por la serpiente, Señor, con palabras que han traído muerte a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, a sus finanzas, a su familia, a su hogar.
Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Y por medio de Él tenemos redención. Por medio de Él tenemos salvación. Gracias, Señor, gracias. Porque tú nos das la solución a través del clamor. Nuestra salvación no está en nosotros, está en ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Que esta semana, Padre, que estamos empezando, tengamos comunión profunda contigo. Entendamos, Señor, que tú lo eres todo para nosotros. Nada, 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 nada tiene valor en nuestra vida. Solo tú, Padre. Solo tú, mi Dios. Solo tú, Padre. Te necesitamos. Te necesitamos. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.